¿Alguna vez te has despertado en medio de la madrugada con la sensación de que no estás solo en la habitación? ¿Has tenido esa extraña impresión de que hay algo allí, observándote, incluso cuando no hay nadie cerca? O tal vez, a pesar de haber dormido 8 horas completas, te despiertes exhausto, como si tu cuerpo no hubiera descansado en absoluto. Pues bien, debes saber que estas experiencias no son fruto de tu imaginación, ni coincidencias aleatorias. En realidad, son señales de una realidad espiritual mucho más profunda, una realidad de la que la mayoría de las personas ni siquiera tiene conciencia. Pocos lo saben, pero uno de los santos más impresionantes de la historia de la Iglesia, el Padre Pío, dotado de dones sobrenaturales reconocidos incluso por los más escépticos, reveló algo que puede transformar completamente la manera en que comprendes el mundo invisible que nos rodea. Lo que vamos a tratar aquí es de una seriedad tan extrema que incluso los sacerdotes evitan hablar de ello en público, dada la fuerza y el impacto de esta revelación. Se trata de un conocimiento que el Padre Pío compartió solo con un grupo restringido de seguidores muy cercanos, pero que hoy debe ser urgentemente difundido entre los fieles. Mientras sigues este video, algo podría estar ocurriendo en este mismo instante en tu entorno. Algo que, aunque no lo veas, está interfiriendo directamente en tu conexión espiritual. Imagina la existencia de una presencia sutil, pero poderosa, capaz de drenar tu energía interior, crear una especie de bloqueo invisible entre tú y el plano divino, y minar silenciosamente la fuerza de tus oraciones. El Padre Pío, con su sensibilidad espiritual inusual y su conexión directa con el mundo celestial, tenía la capacidad de percibir estas influencias ocultas con una claridad impresionante. Mientras que nuestros ojos físicos están limitados a lo que está delante de nosotros, el Padre Pío, con su impresionante percepción espiritual, podía ver aquello que escapa a la visión común. Él identificaba que ciertos objetos, aquellos que parecen totalmente normales y forman parte de la rutina de prácticamente todas las casas, en realidad funcionan como verdaderos imanes para influencias espirituales negativas. Durante la noche, momento en el que nuestra alma está más expuesta y sensible, estas energías se intensifican. Como decía el propio Padre Pío, el enemigo se mueve en las sombras, y muchas veces se aprovecha precisamente de lo que consideramos inofensivo para penetrar en nuestros hogares, sin que nos demos cuenta. Lo más perturbador es que este objeto en particular, del cual hablaremos más adelante, no solo está presente en la gran mayoría de los hogares, sino que suele estar colocado exactamente al lado de la cama, el lugar donde buscamos refugio, descanso y seguridad. La presencia constante de este artículo tan cercano durante el sueño puede estar debilitando, noche tras noche, el vínculo entre tú y la protección espiritual que viene desde lo alto. Es como si, sin saberlo, estuviéramos entregando las llaves de nuestro espacio sagrado a fuerzas que actúan para desequilibrar nuestra paz interior. He sido contactado por innumerables personas que comparten relatos angustiosos. Hablan de enfermedades misteriosas que surgen sin explicación médica, pérdidas financieras recurrentes, peleas dentro de la familia que parecen no tener fin y una incómoda sensación de opresión, como si algo invisible estuviera siempre cerca, pesando sobre sus vidas. Y cuando investigo sus hábitos nocturnos, preguntando sobre lo que suelen tener al lado de la cama mientras duermen, la respuesta, para mi sorpresa, es casi siempre idéntica. Es en ese momento cuando todo comienza a encajar. Recuerdo a una señora llamada María que me contó, con lágrimas en los ojos, sobre su lucha contra pesadillas intensas que la atormentaban desde hacía más de una década. Ella había buscado diversos especialistas, se sometió a exámenes, tomó medicamentos, pero nada parecía resolver o siquiera explicar lo que estaba sucediendo. Hasta que un simple detalle, muchas veces ignorado, cambió completamente su historia. Ningún medicamento, tratamiento alternativo ni terapia parecía tener efecto en el caso de la señora María. La angustia se apoderaba de sus noches y el desespero ya comenzaba a afectar profundamente su salud emocional y espiritual. Sin embargo, todo cambió en el momento en que ella se enteró de una enseñanza poco conocida de Padre Pío. Al retirar de su habitación, y más específicamente de cerca de su cama, el objeto que estaba drenando su energía espiritual, algo extraordinario sucedió. En la primera noche, pudo dormir profundamente, como no lo hacía desde hacía muchos años. En solo 7 días, su vida comenzó a tomar un nuevo rumbo, como si una densa niebla se hubiera disipado finalmente. Lo que estás a punto de descubrir aquí no es solo un consejo o una simple sugerencia, sino una advertencia espiritual de extrema importancia.
Y no es exagerado afirmar que este conocimiento podría ser la línea que separa una vida rodeada de bendiciones y fluidez espiritual de una rutina marcada por bloqueos, conflictos y sensaciones constantes de cansancio y opresión. Durante muchos años, esta revelación se mantuvo en secreto, conocida solo por unos pocos, pero ahora, más que nunca, es esencial que salga a la luz. En un mundo cada vez más desconectado de lo sagrado, garantizar protección espiritual en nuestro propio hogar se ha vuelto urgente durante el sueño. Nuestro cuerpo descansa, pero es justamente en este periodo cuando nuestro espíritu está más vulnerable. El momento en que nos acostamos a dormir debe ser sagrado, un espacio de curación, reconexión y restauración, y no una oportunidad para que fuerzas negativas actúen en silencio. Lo que será revelado aquí tiene el poder de transformar no solo tus noches, sino también tus días, porque quien duerme bien, despierta fortalecido y en paz. Lo que Padre Pío percibía sobre el ambiente a nuestro alrededor cambiará por completo tu percepción sobre la seguridad espiritual dentro de tu propio hogar. Antes de continuar con la revelación de lo que realmente no debe estar al lado de tu cama, quiero invitarte a hacer un acto simple pero poderoso. Escribe ahora en los comentarios la frase «Mi cuarto está sellado con la protección divina». Esto no es solo una frase bonita, es una declaración espiritual, una forma de manifestar, con autoridad, la presencia de la luz sobre tu espacio. Cuando afirmamos nuestra fe en voz alta o por escrito, comenzamos inmediatamente a levantar barreras contra cualquier energía que no sea compatible con el bien. Ahora que has declarado tu intención de proteger tu descanso, continuemos con esta revelación transformadora dejada por Padre Pío, un hombre que no solo fue reconocido por la Iglesia, sino también respetado por portar los estigmas de Cristo en su cuerpo durante 50 años y por su profunda conexión con el plano espiritual. Él no era un santo común. Poca gente tiene una verdadera comprensión de la impresionante profundidad de la sensibilidad espiritual que poseía Padre Pío. Él era capaz de discernir el estado del alma de una persona solo con mirarla a los ojos, sin que dijera una sola palabra. Su don iba mucho más allá de la intuición común. Podía sentir, identificar e incluso localizar presencias espirituales negativas, tanto en objetos como en ambientes enteros. Esta percepción aguda lo convertía en un verdadero faro en la lucha contra las influencias ocultas que rodean nuestro día a día, especialmente durante el momento más delicado de nuestro día, el sueño. Para comprender el peso de la revelación que estamos trayendo aquí, es esencial entender lo que realmente nos sucede mientras dormimos. Según las enseñanzas de Padre Pío, el sueño no es solo un periodo de descanso físico, como muchos piensan. Él explicaba que, durante el descanso del cuerpo, el alma permanece activa y en movimiento. Sin embargo, en este estado, nuestra conciencia no está alerta, lo que nos deja espiritualmente expuestos. Es como si nuestras defensas naturales se bajaran, permitiendo que influencias externas, buenas o malas, se acerquen con más facilidad. Y es exactamente por esta vulnerabilidad que el ambiente en el que dormimos se vuelve tan importante. El cuarto, y especialmente el espacio alrededor de la cama, no es solo una habitación cualquiera. Se transforma en un campo vibracional, un espacio sutil donde las energías espirituales pueden actuar libremente. Y cuando este espacio se comparte con objetos que cargan energías inadecuadas o que funcionan como canales de interferencia espiritual, abrimos sin saber una puerta a aquello que no deseamos en nuestras vidas. La hermana Josefina, una de las seguidoras más cercanas y confiables de Padre Pío, relató diversas situaciones en las que él orientaba a las personas a analizar detalladamente los objetos mantenidos al lado de la cama. Gente que sufría de pesadillas frecuentes, noches en vela, sensación de peso en el cuerpo o incluso cansancio inexplicable al despertar. Según ella, Padre Pío muchas veces identificaba el origen del problema sin siquiera poner un pie en la casa de la persona. Bastaba una breve conversación, y él ya sabía exactamente dónde estaba la fuente del desequilibrio. Su visión iba más allá de lo visible, accediendo a una dimensión espiritual que escapaba a la percepción común, pero que afectaba directamente el bienestar de las personas. Algunos objetos, por más inofensivos que parezcan a primera vista, pueden interferir directamente en la calidad de nuestro descanso espiritual, y Padre Pío reconocía esto con una precisión impresionante. Una historia que ilustra bien este fenómeno es la de Leonardo, un hombre atormentado por terrores nocturnos tan intensos que llegaba a tener miedo de cerrar los ojos. Viajó por más de 500 kilómetros en busca de orientación espiritual, después de que los médicos no encontraran ninguna anomalía física y los medicamentos solo empeoraran su condición.
Cuando finalmente logró encontrarse con Padre Pío, la respuesta que recibió fue, a la vez, simple y desconcertante: ese regalo que guardas en tu mesa de noche, elimínalo inmediatamente y quémalo. Leonardo se quedó sin palabras. Nunca había mencionado ningún objeto, y aún así, Padre Pío sabía exactamente de qué se trataba. Ya de vuelta en casa, recordó una pequeña estatuilla que había recibido de un colega de trabajo años antes, y que estaba exactamente al lado de la cama. Al seguir la orientación del padre y deshacerse del objeto, tuvo, esa misma noche, el sueño más profundo y tranquilo que había experimentado en años. Lo más impactante en esta revelación es que no estamos hablando de objetos directamente vinculados a prácticas ocultas o visualmente cargados de simbolismo negativo. Todo lo contrario. La advertencia de Padre Pío se refiere a objetos cotidianos, adornos, regalos, recuerdos de viajes, cosas que entran en nuestros hogares con facilidad, sin que siquiera cuestionemos su origen o lo que podrían estar cargando energéticamente. Muchas veces, estos objetos han sido impregnados con intenciones, sentimientos o incluso rituales de los cuales no tenemos conocimiento alguno, pero que continúan emitiendo vibraciones capaces de influir en el ambiente a nuestro alrededor, especialmente cuando estamos en nuestro estado más vulnerable, el sueño. Lo que Padre Pío decía no provenía de suposiciones o creencias personales. Su conexión con lo divino era tan intensa que podía, literalmente, ver los vínculos espirituales ocultos que ciertos objetos creaban, lazos que, muchas veces, se convertían en cadenas invisibles entre la persona y fuerzas que interferían en su caminar de fe. Él veía cómo esos objetos formaban barreras que limitaban la conexión del alma con Dios, especialmente durante la noche, cuando el cuerpo descansa, pero el espíritu sigue en plena actividad. Hoy en día, la ciencia comienza a investigar la conexión entre el sueño y el estado espiritual, pero lo que los investigadores están comenzando a mapear, los maestros espirituales ya lo sabían desde hace milenios. En el cristianismo tradicional, el momento de dormir siempre se ha tratado como algo sagrado, una transición delicada entre el mundo físico y el espiritual. Era en esta transición cuando el alma se abría más fácilmente tanto a las inspiraciones divinas como a las interferencias negativas. Y no por casualidad, muchas oraciones antiguas fueron creadas precisamente para este momento, como escudos protectores para el alma dormida. Las oraciones católicas nocturnas, muchas de las cuales existen desde hace siglos, no fueron creadas por casualidad. Tienen un propósito muy claro: proteger el alma en el momento en que está más expuesta. Son palabras que actúan como escudos espirituales, invocando luz, paz y la presencia divina justo cuando las barreras de protección espiritual natural están más bajas. Varios santos y místicos a lo largo de la historia de la Iglesia, y no solo Padre Pío, insistieron en esta práctica y advirtieron sobre la importancia de mantener el espacio de descanso espiritualmente limpio. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, aconsejaba a sus novicias que nunca permitieran objetos mundanos cerca de la cama. Ella recomendaba que el espacio alrededor de la cama fuera consagrado, conteniendo solo símbolos de fe, como crucifijos, imágenes sagradas o libros de oración. Por su parte, San Juan de la Cruz ofrecía una visión aún más profunda. Para él, el sueño era comparable a una especie de ensayo de la muerte, una fase en la que el alma se desprende parcialmente del control consciente y entra en un campo de influencia espiritual más directo, lo cual puede ser extremadamente beneficioso o peligrosamente nocivo, dependiendo de las influencias que la rodean. Lo que hace que los consejos de Padre Pío sean aún más relevantes en la actualidad es el contexto en el que vivimos. Nunca antes en la historia estuvimos tan expuestos a una avalancha de símbolos, objetos y prácticas espirituales de todas partes del mundo. La globalización y el consumo desenfrenado nos han hecho cruzar fronteras religiosas y culturales sin ningún filtro ni comprensión más profunda. Compramos, recibimos y acumulamos objetos, estatuillas, amuletos, imágenes decorativas, que pueden parecer simples adornos, pero que llevan consigo historias, simbolismos e incluso rituales incrustados. Colocar estos objetos en nuestros hogares, especialmente en los espacios de descanso, sin saber su origen o intención energética, es como invitar una presencia desconocida al lugar más íntimo de nuestra casa. Y muchas veces, esto se hace con la mejor de las intenciones, sin percatarse de los efectos secundarios espirituales que estos objetos pueden acarrear. Padre Pío, con su percepción sensible, veía el impacto que estas elecciones aparentemente inocentes tenían sobre el sueño, la mente e incluso la vida espiritual de las personas. Es por eso que él insistía tanto en el discernimiento espiritual.
Necesitamos, más que nunca, estar atentos a lo que permitimos entrar en nuestro espacio personal, especialmente en el lugar donde descansamos cada noche. Cada objeto que nos rodea lleva una frecuencia, una memoria, una intención. Algunos tienen el poder de armonizar el ambiente y fortalecer nuestra conexión con lo sagrado. Otros, lamentablemente, sirven como anclas energéticas que drenan nuestra vitalidad y nos alejan de la presencia divina. Después de que esta revelación comenzó a esparcirse entre los fieles, el propio Padre Pío relató cambios impresionantes en las personas que seguían su orientación. Él decía que muchos regresaban a él con un semblante diferente, la mirada más ligera, el rostro más tranquilo, el alma más serena. Era como si un peso invisible hubiera sido retirado de sus hombros. Y esa transformación no era causada solo por un sueño más profundo, sino por una verdadera reestructuración espiritual. Una liberación silenciosa, pero poderosa, que comenzaba en el dormitorio y se expandía a toda la vida. El verdadero cambio que muchos fieles experimentaban después de seguir los consejos de Padre Pío iba mucho más allá de noches más tranquilas. Lo que ocurría era una profunda reconexión con lo sagrado, una aproximación a Dios que, hasta entonces, estaba oculta por influencias espirituales sutiles pero extremadamente impactantes. Estas fuerzas, casi imperceptibles, actuaban como velos, impidiendo que el alma percibiera la plenitud de la presencia divina en su vida cotidiana. Padre Pío, con su inmensa compasión, no hablaba sobre estos temas para causar miedo o superstición, sino para despertar conciencia y celo espiritual. Él siempre enfatizaba que no debemos vivir paralizados por el temor al mal, sino ser vigilantes y conscientes de lo que nos rodea. No tengan miedo, solía decir, donde la luz de Cristo es recibida, el mal no encuentra refugio. Su misión era elevar las almas, ayudándolas a vivir en verdadera comunión con Dios, y esto incluía enseñar que el ambiente físico también tiene un papel significativo en la salud espiritual. Muchos ignoran el impacto que detalles aparentemente pequeños, como la disposición de los objetos alrededor de la cama, pueden tener en la relación entre lo humano y lo divino. Y ahora, llegamos a una revelación que puede abrir tus ojos a algo que está, en este mismo momento, afectando tu vida espiritual de forma silenciosa, pero continua. El Padre Pío identificó un objeto específico que nunca debería permanecer cerca de la cama, un artículo que millones de personas mantienen al alcance de la mano todas las noches, sin imaginar siquiera los efectos espirituales que puede generar. Este objeto no es una figura extraña ni un símbolo antiguo, es algo extremadamente común en nuestra vida diaria. Estamos hablando de los dispositivos electrónicos, especialmente el teléfono móvil. La advertencia del Padre Pío sobre esto era directa y enfática. Evita mantener cualquier tipo de dispositivo electrónico en el lugar donde descansas, principalmente durante el sueño. Y aquí, la cuestión va mucho más allá de las recomendaciones médicas sobre radiación, trastornos del sueño o interferencia con el ritmo circadiano. Para él, había una capa mucho más profunda, invisible a los ojos, pero clara para su percepción espiritual. El celular, según lo que el Padre Pío intuía a través de su conexión con lo divino, no era solo un objeto inerte. Era un canal de emisión constante de vibraciones e interferencias que creaban ruido espiritual, dificultando la claridad de la mente y la serenidad del alma. Estos dispositivos, incluso cuando están en modo silencioso o reposo, continuaban emitiendo señales que afectaban el ambiente circundante, volviéndolo espiritualmente contaminado. Esto debilitaba el poder de la oración, turbaba los pensamientos y, aún más grave, creaba una especie de distracción energética que mantenía el alma en un estado de inquietud constante. Este tipo de perturbación, por más sutil que parezca, era percibido por él como una barrera entre la persona y su conexión directa con Dios. Y lo más impactante, este bloqueo ocurre todas las noches, mientras dormimos, sin que lo notemos. El lugar donde deberíamos ser restaurados espiritualmente se convierte en un campo de interferencia que impide esa renovación sagrada. Por eso, el consejo del Padre Pío es claro: si deseas una vida espiritual más profunda, un descanso verdaderamente restaurador y un alma más conectada con lo divino, comienza observando el ambiente de tu habitación. Aparta los electrónicos de tu cama. Apaga el celular, déjalo fuera del cuarto si es posible. Y crea, en ese espacio, un verdadero refugio de paz, donde tu alma pueda descansar, libre de las distracciones invisibles que le impiden elevarse. El Padre Pío, con su rara sensibilidad espiritual,
No veía los aparatos electrónicos simplemente como dispositivos creados por la tecnología moderna. Para él, estos objetos funcionaban como verdaderos canales de influencia energética, capaces de alterar profundamente el ambiente espiritual a nuestro alrededor, especialmente durante el sueño, el momento en que el alma busca reabastecerse de la presencia de Dios. Estos aparatos, según el padre, no solo emitían ondas electromagnéticas, sino también vibraciones sutiles que, a nivel espiritual, creaban disturbios en el campo energético personal. Él no condenaba la tecnología en sí misma, lejos de eso. El Padre Pío reconocía que las innovaciones podían ser útiles cuando se dirigían de manera adecuada. Sin embargo, su advertencia era clara: todo lo que tiene poder de comunicación y transmisión también puede actuar como un punto de recepción para influencias que no siempre provienen de la luz. Era como si estos dispositivos fueran receptores abiertos a todo tipo de frecuencia, incluidas aquellas que debilitan nuestra conexión con lo divino, especialmente cuando nuestra conciencia está en reposo y, por lo tanto, más vulnerable espiritualmente. Esta revelación se vuelve aún más crítica en los días actuales. Vivimos en una era en la que es casi automático dormir con el celular al alcance de la mano, muchas veces debajo de la almohada o sobre la mesa de noche. Pensamos en esto como algo práctico, ya que usamos la alarma, revisamos mensajes antes de dormir o accedemos a contenidos hasta el último minuto. Sin embargo, estamos inconscientemente intercambiando nuestra paz espiritual por conveniencia. Este hábito se está convirtiendo en una de las principales causas de agotamiento espiritual silencioso de la actualidad, creando una generación de personas que se levantan físicamente, pero espiritualmente agotadas. El Padre Pío veía con preocupación esta normalización del uso de dispositivos electrónicos en el entorno de descanso. Él advertía que, noche tras noche, al mantener estos aparatos tan cerca de nuestro cuerpo dormido, terminábamos construyendo una especie de murallas invisibles que impiden la plena recepción de la gracia divina. Esto no es solo una metáfora espiritual. Él describía esta barrera como un campo real, que impedía que el alma alcanzara niveles más profundos de comunión con Dios durante el sueño. Y lo más alarmante es que, para muchos, esta interferencia ocurre sin que nunca sospechen de su causa. Buscan soluciones para la falta de energía, para el sentimiento de vacío, para la desconexión espiritual, sin darse cuenta de que la raíz del problema está, literalmente, al lado de su cabeza, todas las noches. No es el celular en sí, sino lo que representa: un puente abierto a distracciones, preocupaciones, ruidos internos y externos, todo lo que aleja al espíritu de la serenidad necesaria para sintonizar con lo divino. Este tipo de revelación, aunque difícil de aceptar para una sociedad tan dependiente de la tecnología, es precisamente el tipo de sabiduría que atraviesa generaciones. El Padre Pío, con su visión espiritual más allá del tiempo, nos dejó esta advertencia para que pudiéramos, incluso en medio del caos moderno, reencontrar el camino de regreso a la luz. Y ese camino comienza, muchas veces, con un simple gesto: alejar lo que perturba nuestro silencio interior y abrir espacio para que la paz de Dios habite en nuestro descanso. Mantener dispositivos electrónicos al lado de la cama, exactamente en el lugar sagrado de nuestro descanso, es como colocar una torre de telefonía en medio de un templo dedicado a la paz y la tranquilidad. El cuarto, donde tanto el cuerpo como el alma buscan regeneración, debe ser un ambiente de pura serenidad, pero cuando llenamos ese espacio con electrónicos, creamos un campo de interferencia constante, incluso cuando no somos conscientes de ello. El Padre Pío advertía sobre esta sutil, pero poderosa acción del enemigo. No necesita grandes gestos o manifestaciones evidentes para afectarnos. Lo que busca son pequeñas interferencias, pero que, repetidas noche tras noche, pueden debilitar nuestra fe y alejarnos de la presencia divina. Y si hay una interferencia constante en nuestra vida diaria, sin duda alguna, es generada por nuestros celulares, tabletas y televisores. Estos dispositivos, que rara vez apagamos completamente, se convierten en fuentes de disturbios espirituales silenciosos. El Padre Pío observaba que aquellos que mantenían estos aparatos cerca de la cama frecuentemente comenzaban a sufrir 3 síntomas espirituales alarmantes. Primero, una creciente dificultad para orar con profundidad, como si algo estuviera bloqueando la concentración. Segundo, un debilitamiento gradual de la fe, una pérdida de la sensibilidad hacia las cosas divinas. Y por último, una mayor vulnerabilidad a sentimientos de ansiedad, depresión y pensamientos negativos que surgen sin control. Un caso emblemático que el Padre Pío mencionaba frecuentemente era el de una joven llamada Claudia,
que sufría de una terrible aridez espiritual. Sus oraciones parecían vacías y sin vida, ya no podía sentir la presencia de Dios, y esto, poco a poco, hacía que su fe se desvaneciera. Ella buscó al Padre Pío, desesperada, y durante la conversación, él le preguntó sobre sus hábitos de sueño. Claudia reveló que dormía con el celular debajo de la almohada y pasaba horas navegando por Internet antes de intentar descansar. El Padre Pío, con su profunda sabiduría, le dio un consejo simple, pero transformador. Retiró los electrónicos de su cuarto y sugirió que pusiera un crucifijo y una Biblia en su lugar. Después de seguir el consejo del santo, en solo 3 semanas, Claudia informó un cambio radical en su vida espiritual. Volvió a sentir la presencia de Dios con intensidad y sus oraciones se volvieron más profundas y significativas. No solo eso, sino que la sensación de paz y la restauración de su fe fueron evidentes. Este caso sirve como un recordatorio poderoso de que, muchas veces, son pequeños cambios en nuestros hábitos los que tienen el poder de revertir disturbios espirituales, llevándonos de vuelta al centro de nuestra fe y conexión con lo divino. Lo que sucedió con Claudia fue una verdadera transformación espiritual, como si un velo se hubiera levantado de sus ojos. Sus oraciones cobraron vida, la presencia de Dios fue sentida nuevamente con intensidad, algo que no experimentaba hacía años. Y lo más sorprendente es que este cambio no vino de alguna práctica espiritual compleja o de rituales especiales, sino de algo muy simple, la creación de un ambiente de descanso libre de interferencias electrónicas. Esta revelación de Padre Pío, aparentemente simple, es, en realidad, profundamente relevante, pues él anticipó un problema que, hoy en día, ha alcanzado proporciones epidémicas. Estudios recientes muestran que más del 70% de las personas duermen con el celular al alcance de la mano y más del 40% mantienen sus dispositivos a menos de 1 metro de la cabeza, lo cual es alarmante, considerando lo que Padre Pío ya advertía hace tantas décadas. Estamos, literalmente, durmiendo abrazados con aquello que Padre Pío reconoció como uno de los mayores bloqueadores de la gracia divina durante el sueño, los dispositivos electrónicos. Pero él no solo se refería a los celulares. Padre Pío extendía esta advertencia también a televisores, computadoras, tabletas y cualquier dispositivo que no solo emita radiación electromagnética, sino que también sirva como portal para contenidos que perturban la mente y agitan el alma. Estos dispositivos no son solo fuentes de distracción, representan una forma de turbulencia energética, interfiriendo directamente en nuestra capacidad de descansar y de conectarnos espiritualmente. Mantener dispositivos electrónicos al lado de la cama, exactamente en el lugar sagrado de nuestro descanso, es como poner una torre de telefonía en medio de un templo dedicado a la paz y a la tranquilidad. El cuarto, donde tanto el cuerpo como el alma buscan regeneración, debe ser un ambiente de pura serenidad, pero cuando llenamos este espacio con electrónicos, creamos un campo de interferencia constante, incluso cuando no somos conscientes de ello. El Padre Pío advertía sobre esta acción sutil, pero poderosa, del enemigo. No necesita grandes gestos ni manifestaciones evidentes para afectarnos. Lo que busca son pequeñas interferencias, pero que, repetidas noche tras noche, pueden debilitar nuestra fe y alejarnos de la presencia divina. Y si hay una interferencia constante en nuestra vida cotidiana, sin duda es generada por nuestros teléfonos móviles, tabletas y televisores. Estos dispositivos, que rara vez apagamos completamente, se convierten en fuentes de disturbios espirituales silenciosos. El Padre Pío observaba que aquellos que mantenían estos aparatos cerca de la cama con frecuencia comenzaban a sufrir 3 síntomas espirituales alarmantes. Primero, una dificultad creciente para orar con profundidad, como si algo estuviera bloqueando la concentración. Segundo, un debilitamiento gradual de la fe, una pérdida de sensibilidad hacia las cosas divinas. Y, por último, una mayor vulnerabilidad a sentimientos de ansiedad, depresión y pensamientos negativos que surgían sin control. Un caso emblemático que el Padre Pío mencionaba con frecuencia era el de una joven llamada Claudia, que sufría de una terrible sequedad espiritual. Sus oraciones parecían vacías y sin vida, no podía sentir más la presencia de Dios, y eso, poco a poco, hacía que su fe se desvaneciera. Ella buscó al Padre Pío, desesperada, y durante la conversación, él le preguntó sobre sus hábitos de sueño. Claudia reveló que dormía con el teléfono móvil bajo la almohada y pasaba horas navegando por Internet antes de intentar descansar. El Padre Pío, con su profunda sabiduría, le dio un consejo simple, pero transformador,
quitó los electrónicos de su cuarto y sugirió que pusiera un crucifijo y una Biblia en su lugar. Frente a este escenario, el Padre Pío no solo advertía sobre el problema, sino que también ofrecía orientaciones prácticas y claras para restaurar la paz espiritual. En primer lugar, recomendaba que ningún dispositivo electrónico permaneciera en la habitación durante la noche. El celular, por ejemplo, podría dejarse cargando en otro cuarto, lejos del área de descanso. La televisión, uno de los grandes villanos en el ambiente de sueño, no debía ni siquiera estar presente en el cuarto de dormir. Computadoras y tabletas también debían guardarse en otros espacios de la casa. En lugar de estos aparatos, el Padre Pío sugería la presencia de objetos que elevan el alma e invitan a la protección divina, como un crucifijo en la pared, una imagen de la Virgen María, agua bendita cerca de la cama y un rosario debajo de la almohada. Creía que el ambiente que nos rodea, especialmente en el momento de descanso, debería estar lleno de elementos que nos conectaran directamente con lo divino, creando una verdadera barrera espiritual contra las influencias negativas. Para aquellos que, por alguna razón, sentían que necesitaban mantener el celular en la habitación, ya fuera por cuestiones de seguridad o emergencias, el Padre Pío ofrecía una solución equilibrada: ponerlo en modo avión y mantenerlo a al menos 3 metros de distancia de la cama. Sin embargo, siempre enfatizaba que lo ideal sería la ausencia completa de dispositivos electrónicos en el espacio sagrado del descanso. Una de las recomendaciones más importantes del Padre Pío era instituir un toque de queda digital, es decir, establecer un horario específico durante la noche en el que todos los aparatos electrónicos serían apagados, preferentemente 1 hora antes de dormir. Esto permitiría que la mente y el espíritu comenzaran a calmarse, preparándose para un sueño verdaderamente restaurador, tanto física como espiritualmente. Estas orientaciones, aparentemente simples, son una forma práctica de aplicar la sabiduría del Padre Pío en los días de hoy, en un mundo donde los dispositivos electrónicos se han convertido en una presencia constante e incluso esencial. Pero, como él advertía, el equilibrio entre el mundo material y el espiritual debe preservarse, y el lugar donde descansamos nuestras almas y cuerpos debe ser protegido de cualquier interferencia negativa. Este tipo de cansancio extremo, donde parece que el cuerpo no ha descansado lo suficiente, incluso después de una noche completa de sueño, es una experiencia más común de lo que imaginamos. Muchas veces, está directamente relacionada con nuestra vida espiritual y el ambiente en el que dormimos. La enseñanza del Padre Pío nos muestra que no se trata solo de mejorar la calidad del sueño físico, sino de garantizar que nuestra alma también tenga la oportunidad de restaurarse. Lo que él nos reveló va más allá de simples ajustes en los hábitos. Al eliminar las interferencias de los electrónicos cerca de la cama, no solo mejoramos nuestro descanso, sino que también creamos un espacio sagrado donde la presencia divina puede entrar sin obstáculos. ¿El resultado de esto? La oración se vuelve más profunda y eficaz, la fe se fortalece, y comenzamos a experimentar una paz interior constante, incluso en las situaciones más desafiantes. Como el propio Padre Pío decía, cuando conseguimos eliminar estas barreras, se abre un canal directo hacia la gracia divina, permitiendo que nuestra alma sea tocada de una manera transformadora. Ahora, al reflexionar sobre esto, piense en el impacto que este cambio puede traer a su vida espiritual. Muchas veces, creemos que solo estamos lidiando con cuestiones físicas, como el insomnio o el cansancio, cuando las causas más profundas están relacionadas con el ambiente que hemos creado para nosotros mismos. Cada objeto, aparato o elemento que traemos a nuestro cuarto lleva una energía que puede afectar nuestra alma, aunque no lo percibamos conscientemente. Al eliminar estos dispositivos, no solo crea un espacio para descansar físicamente, sino también para reconectarse espiritualmente, elevando su energía, fortaleciendo su fe y permitiendo que la paz divina llene su vida de manera transformadora. Es importante darse cuenta de que el impacto de este simple cambio no se limitará solo a su sueño. Se extenderá a su vida cotidiana, a la manera en que enfrenta los desafíos, cómo interactúa con los demás y cómo percibe el mundo que lo rodea. Su mente, ahora libre de las distracciones espirituales y energéticas causadas por los electrónicos, se volverá más enfocada, clara y receptiva a las bendiciones de Dios, por interferencias externas, como los dispositivos electrónicos. Lo que muchos no saben es que, mientras dormimos, nuestra alma permanece abierta a las influencias del mundo espiritual, ya sea para recibir inspiraciones divinas, sanación emocional o incluso orientaciones. Cuando creamos un ambiente de descanso sin las constantes interrupciones de los electrónicos,
el espacio se convierte en el ideal para que nuestra alma sea restaurada y receptiva a esas bendiciones. Al eliminar los electrónicos de la habitación, no solo mejoras la calidad de tu sueño físico, sino que también abres la puerta a una renovación espiritual significativa. Muchos reportan, como la señora María, que después de adoptar esta práctica, sienten una conexión más fuerte con lo divino, como si un velo se hubiera quitado de sus ojos. Esto permite que sus oraciones sean más profundas, más sentidas, y la lectura de las Escrituras se convierta en una experiencia más enriquecedora. Imagina un sueño que no solo descansa el cuerpo, sino que eleva el alma, permitiendo que despiertes no solo físicamente renovado, sino espiritualmente transformado. El Padre Pío creía que, al crear un ambiente de descanso espiritual, nuestra alma podría alinearse más fácilmente con la presencia divina. Él hablaba sobre el sueño como una oportunidad única de comunicación espiritual, donde los mensajes divinos pueden ser recibidos con claridad. Y cuando nuestras habitaciones están libres de influencias negativas, como los dispositivos electrónicos, esos mensajes pueden fluir con mayor libertad. Al eliminar esas barreras, no solo le estás dando un descanso merecido al cuerpo, sino que permites que tu alma reciba el cuidado y la sanación que necesita. Así como ocurrió con muchos de los seguidores del Padre Pío, al dar este paso de crear un espacio sin interferencias, puedes comenzar a percibir cambios profundos. Tu percepción espiritual se afina, tus oraciones ganan un nuevo significado y comienzas a sentir una paz que no sentías antes. La transformación no se trata solo de descansar mejor, sino de abrir el camino a un nuevo nivel de conexión con lo divino, algo que puede impactar tu vida de maneras que nunca imaginaste. El descanso protegido, libre de influencias externas negativas. Lo que el Padre Pío reveló no es solo una práctica para mejorar el sueño, sino una clave para fortalecer nuestra resistencia espiritual y emocional. Al eliminar los dispositivos electrónicos y crear un ambiente de paz y protección divina, estamos efectivamente blindando nuestra alma contra las presiones diarias, las tentaciones y las influencias negativas que intentan debilitarnos. Esto se refleja directamente en cómo nos relacionamos con aquellos que nos rodean. Una casa que adopta esta práctica se convierte en un ambiente más armonioso, donde reina la paz y disminuyen las tensiones. Los niños, más tranquilos y emocionalmente equilibrados, crecen en un espacio de mayor serenidad, mientras que las parejas experimentan una conexión más profunda, más genuina y con menos conflictos. El impacto positivo de esta práctica trasciende el ambiente físico, creando un clima espiritual favorable para el crecimiento mutuo y el entendimiento. Además, al preservar nuestra alma durante el sueño, le damos la oportunidad de fortalecerse contra los ataques espirituales y las tentaciones que surgen a lo largo del día. El efecto de este descanso restaurador es comparable a poner un escudo invisible a nuestro alrededor, protegiéndonos de influencias destructivas. Aquellos que siguen este consejo no solo informan una mejora en su bienestar emocional, sino también una renovada resiliencia frente a los desafíos diarios. Esta simple práctica de crear un ambiente de descanso espiritual no es solo un remedio contra el cansancio físico, sino una poderosa defensa contra las fuerzas negativas que nos rodean. En un mundo donde muchos buscan soluciones complicadas para encontrar paz interior, la verdadera transformación puede comenzar con un gesto simple: limpiar nuestro espacio, alejar las distracciones y permitir que la gracia divina llene nuestros corazones, especialmente durante el momento más vulnerable del día, el sueño. Lo que el Padre Pío nos enseñó va mucho más allá de una simple recomendación sobre los hábitos de sueño. Compartió un conocimiento profundo sobre cómo las influencias espirituales afectan nuestra vida cotidiana, especialmente durante el sueño, que es un momento de vulnerabilidad para el alma. Al eliminar los dispositivos electrónicos de nuestro cuarto y crear un ambiente de paz, estamos creando un espacio sagrado que fortalece nuestra conexión con Dios y nos protege contra influencias negativas. La ciencia moderna ha comenzado a reconocer el impacto de los campos electromagnéticos en nuestro cuerpo, y estudios confirman que la presencia de electrónicos durante el sueño afecta la calidad del descanso y la recuperación espiritual. La producción de melatonina, que regula el sueño y la restauración psíquica y espiritual, puede reducirse, y las fases más profundas del sueño, aquellas directamente relacionadas con la curación, pueden ser interrumpidas. La invitación del Padre Pío es simple, pero poderosa: transforme su dormitorio en un verdadero santuario. Sustituya los dispositivos electrónicos por símbolos de fe, como crucifijos, imágenes religiosas y otros objetos que eleven su alma a Dios. Establezca un toque de queda digital,
desconectándose de los aparatos al menos una hora antes de dormir y use ese tiempo para la oración, lectura espiritual o simplemente para un silencio contemplativo. Aunque este cambio puede parecer difícil en un mundo tan conectado a la tecnología, los beneficios espirituales son incalculables. La paz interior, la resistencia a las influencias espirituales negativas y la renovada sensación de estar en sintonía con la presencia divina son solo algunos de los frutos de esta práctica. Si esta enseñanza tocó su corazón, es hora de actuar. Transforme su entorno y su vida. Esta nueva enseñanza del Padre Pío promete ser transformadora, ya que aborda como detalles aparentemente simples, como los colores en las paredes de su casa, pueden tener un impacto profundo en su energía espiritual y, en consecuencia, en la prosperidad y bienestar de su familia. El santo, con su visión espiritual única, identificó cómo ciertos colores pueden estar atrayendo vibraciones negativas, alejando la abundancia y creando bloqueos en áreas fundamentales, como la salud financiera. Si este tipo de conocimiento resonó en usted, haga clic en el card que aparece en la pantalla y descubra cómo un simple ajuste en el entorno puede cambiar su suerte financiera y traer más armonía y prosperidad a su vida. No se pierda esta revelación que puede tener un impacto inmediato en su cotidianidad y en las energías alrededor de su hogar.